Buenas noches, queridos hermanos. Dios le bendiga ahí en su casa donde estén viendo este video y que el Señor nos ayude a meditar en esta tarde-noche acerca de la sabiduría que viene de lo alto. Eso es lo que quiero compartirle en este día, la sabiduría que viene de lo alto. Muchas veces necesitamos sabiduría para distintas situaciones en nuestra vida. Dice que la sabiduría tiene dos definiciones. Una definición dice que es un conjunto de conocimientos que se adquieren, ¿no es cierto?, mediante el estudio o la experiencia práctica. Y la otra definición de sabiduría, la primera se adquiere por medio de los estudios y de la práctica, de la experiencia, y la segunda definición es la facultad que tienen las personas para actuar con prudencia, con sensatez, con aciertos, en cualquier ámbito de su vida. Todos necesitamos, yo creo, alguna vez sabiduría para, en todos los ámbitos de nuestra vida, los que tienen hijos, sabiduría para criar a sus hijos, los que tienen esposa, sabiduría para tratar a la esposa, sabiduría para resolver problemas. Cuando tenemos alguna situación difícil en la vida necesitamos sabiduría. Y siempre necesitamos sabiduría casi en todo nuestro caminar, para hacer un negocio, para los que no están casados todavía y se tienen que casar, para elegir la pareja que va a ser su esposa o su esposo. Necesita sabiduría para saber que no errarle, para no equivocarse. Todo uno trata de buscar de tener esa sabiduría. No todos la buscan, es verdad, dice la palabra de Dios que no todos buscan la sabiduría, pero muchos sí. Y vamos a ir en esta tarde al libro de Santiago. El libro de Santiago es una carta que se llama carta universal o católica. La palabra católico también se significa universal. Y es una carta junto con Primera Pedro, Segunda Pedro y Primera Juan y Judas, que no está dirigida a una iglesia ni a una persona específicamente, sino que va dirigida hacia las iglesias en general, a todos los cristianos, a todos aquellos que han creído en Jesús como su único y suficiente Salvador. Y le va a recomendar Santiago en esta carta que va a hablar acerca de la sabiduría, y la necesidad de pedir esta sabiduría que viene de Dios. Le va a hablar la carta de varios temas. Uno de los temas es que la fe de un cristiano no solamente se manifiesta con solo creer, sino que la fe verdadera va acompañada de un actuar. Un verdadero cristiano no solamente cree, sino también actúa. Y dice así: los verdaderos cristianos se manifiestan no solamente con su fe, sino en las acciones. Va a hablar de varios temas también acerca de lo indomable que es la boca. Y dice: de nada sirve que algunos digan que tiene fe y no tiene obras, que no hace nada, ¿no es cierto? De esto va a hablar Santiago, y también va a hablar de lo que vamos a leer en esta tarde. Un verdadero cristiano no solamente confía en el Señor, no solamente tiene fe, sino también que esa fe se manifiesta a través de acciones, a través de comportamientos, de conductas que hacen, que demuestran que esa fe es verdadera. Y va a decir así, vamos a ir a la palabra de Dios, a Santiago, voy a cambiar los lentes, Santiago 1, vamos a leer del 1 al 7 para entender el contexto, y dice así: primero hay una salutación, primero saluda Santiago a las iglesias que están en la dispersión. Dice: Santiago, siervo de Dios y del Señor Jesucristo, a las 12 tribus que están en la dispersión, salud. Hermanos míos, tened por sumo gozo cuando halléis en diversas pruebas, sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia. Mas tenga la paciencia su obra completa, para que seáis perfectos y cabales, sin que os falte cosa alguna. Y si alguno de vosotros tiene falta de sabiduría, pídala a Dios, el cual da a todos abundantemente y sin reproches,
y le será dado. Pero pida con fe, no dudando en nada, porque el que duda es semejante a las olas del mar, que es arrastrado por el viento y se echa de una parte a otra. No piense, pues, que el que tal haga, que recibirá cosa alguna del Señor. Y acá Santiago le va a decir a las 12, a estas iglesias y a nosotros también, que si necesitamos sabiduría, le tenemos que pedir a Dios. Esta sabiduría, y va a decir ahora en los capítulos más adelante que hay dos tipos de sabiduría. ¿Me acompañan? Vamos a ir a Santiago 3:13. Dice la palabra de Dios así. Santiago 3:13. ¿Quién es sabio y entendido entre vosotros? Pregunta. Muestre por su buena conducta sus obras en sabia mansedumbre. Pero si tenéis celos amargos o malos y contención, que son peleas en vuestro corazón, no os jactéis ni mintáis contra la verdad. Porque esta sabiduría no es la que desciende de lo alto, sino es terrenal, animal y diabólica. Porque donde hay celos, donde hay contención, que son peleas, allí hay turbación y toda obra perversa, suma maldad. Pero la sabiduría que es de lo alto es primeramente pura, después es pacífica, amable, benigna, llena de misericordia y de buenos frutos, sin incertidumbre ni hipocresía. Y el fruto de justicia se siembra en paz para aquellos que hacen la paz. Santiago le va a decir, bueno, el que tiene falta de sabiduría, pídasela al Señor, pero no se olviden que hay dos tipos de sabiduría. Hay una sabiduría que viene de lo alto y hay una sabiduría terrenal, natural y diabólica, que se la conoce por sus frutos, Así también se conoce la sabiduría del cielo. Pero en el Antiguo Testamento, esa sabiduría que no estaba en la tierra, los antiguos la sabían, que era una sabiduría que no existía sobre la faz de la tierra, que esta sabiduría venía de lo alto, que esa sabiduría solo la podía dar Dios. Me acompañan a Proverbios 2:6, dice así: porque Jehová da la sabiduría, y de su boca viene el conocimiento y la inteligencia. Él provee de sana sabiduría a los rectos, es escudo a los que caminan rectamente. Esa sabiduría que viene de lo alto no se la podía encontrar en los seres humanos. Hay una sabiduría que solo se consigue y solo viene de arriba. Es una sabiduría que solo la da Dios a aquellos que se la pidan. ¿Saben que Job habla de esta sabiduría? Acompáñenme a Job 28:12 y dice así: ¿dónde se hallará la sabiduría? ¿Dónde está el lugar de la inteligencia? No conoce su valor el hombre, ni se halla en la tierra de los vivientes. El abismo, dice, la profundidad, no está en mí. El mar dijo, ni tampoco conmigo. No se dará oro, ni su precio se pesará como la plata, ni puede ser apreciado como el oro de Ofir, que es un oro muy puro, muy buena, de muy buena calidad, ni con ónice, que es una piedra preciosa, ni con zafiro. El oro no se igualará, ni el diamante, ni se cambiará las alhajas de oro fino. No se hará mención del coral ni de la perla. La sabiduría es mejor que las piedras preciosas, que lo que más valor puede llegar a tener en la tierra, la sabiduría. Dice la palabra de Dios, la sabiduría es mejor que las piedras preciosas. No se igualará con ella ni el topacio de Etiopía, ni se podrá apreciar con oro fino. ¿De dónde pues vendrá la sabiduría? ¿De dónde está el lugar de la inteligencia? Porque encubierta está a los ojos de todo viviente. A las aves del cielo está oculta, al Abadón y la muerte dijeron, su fama hemos oído con nuestros oídos. Dios desciende en el camino y conoce su lugar, porque Él mira los fines de la tierra y ve cuánto hay abajo de los cielos.
Él da peso al viento y pone las aguas por medida. Cuando Él dio leyes a la lluvia y camino al relámpago y a los truenos, entonces veía y manifestaba y preparaba y la descubrió también y dijo: He aquí que el temor del Señor es la sabiduría y el apartarse del mal es la inteligencia. Job, cuando hablaba con sus amigos, hablaban acerca de la sabiduría. La palabra de Dios empieza diciendo que Job era un hombre temeroso de Dios, era un hombre que era apartado del mal. Y acá dice la palabra de Dios que esa sabiduría no se encontraba, así como las piedras preciosas están metidas en los lugares recónditos, muy difícil de encontrar, muy difícil acceder a estos lugares. No son fáciles de encontrar una piedra preciosa, no es fácil de encontrarla. La sabiduría tampoco se encuentra de Dios en la tierra. Es una sabiduría que viene de lo alto. Y dice que el principio de esa sabiduría es el temor de Dios. Empieza la sabiduría del hombre cuando el hombre empieza. ¿Y qué es el temor de Dios? Me podrán decir. Dice que el temor de Dios es apartarse de todas las cosas malas. Cuando la persona empieza a apartarse, nosotros, de las cosas malas, dice que empieza la persona como a la sabiduría de Dios, empieza a actuar. Lo vamos a leer esto en Proverbios 2, 7, 2:10 al 15. Cuando la sabiduría entrare en tu corazón y la ciencia fuere grata a tu alma, la discreción te guardará, te preservará la inteligencia para librarte del mal camino, de los hombres que hablan perversidad, que dejan los caminos derechos para andar por sendas tenebrosas, que se alegran haciendo el mal, que se huelgan haciendo perversidad y vicios, cuyas veredas son torcidas y torcidos sus caminos. Te librará también de la mujer extraña, de la ajena. Dice que cuando la sabiduría esta, que es de Dios, entra al corazón, la discreción, la prudencia te guardarán. Por eso dice que la sabiduría que es de Dios, primeramente es pacífica, benigna, pura, sin hipocresía. Hay una sabiduría que es natural, y no estoy hablando del conocimiento científico que también habla Corintios, que la sabiduría buscan en el conocimiento. Los corintios buscaban la sabiduría a través del conocimiento, de conocimientos profundos. Pero esta sabiduría que habla Dios es una sabiduría práctica, una sabiduría que tiene que ver con la facultad, con ese comportamiento de esas personas de ser prudentes, sensatas, al hablar, al tomar decisiones, al tener la mejor decisión. Esa sabiduría que solo viene de parte de Dios. Es una sabiduría no tan teórica, sino más bien que nos ayuda a vivir la vida cristiana. Es una sabiduría pura, benigna, llena de misericordia. Ahí se puede ver la sabiduría de parte de Dios en una persona que actúa conforme a estos principios, que es prudente, que se aparta de lo malo, se ve la sabiduría. Y la palabra de Dios también habla de una sabiduría que es la sabiduría terrenal, natural, dice, y diabólica. ¿Saben que hay una sabiduría que viene de Dios y hay una sabiduría de esta tierra? Pero la sabiduría de esta tierra dice que es diabólica, que es terrenal. ¿Saben que la gente que comete robos o que hace crimen organizado o que roba bancos o hace una inteligencia criminal, tiene una sabiduría? Los que violan, los que planean un robo, un asalto, hacen con estrategias, con sabiduría todo su entramado para encubrir las muertes. A través ahí están jueces, hay una sabiduría mala para cuando no se descubren, cuando tardan días en buscar y no encuentran quién fue el asesino, quién fue el que hizo tal robo. Algunas no se descubren en años, y algunos pasan muchísimo tiempo. Esa sabiduría para las personas que cometen ilícito, esa maldad, esa inteligencia que puedo decir que tienen, pero no es de la sabiduría que viene de lo alto.
hay una sabiduría que viene de lo alto y Dios dice que esta es la que nosotros tenemos que anhelar. Y Él dice también, dice así en Santiago, dice, y si alguno de vosotros tiene falta de sabiduría, pídala a Dios, el cual da a todos abundantemente y sin reproche, y se la dará. Dios quiere darnos esa sabiduría que viene de lo alto y sin reproche. Dice su palabra que todo en Mateo 7:7, que todo aquel que pide, recibe. El que llama, se le abrirá. Y el que busca, halla. Dice la palabra que Dios quiere darnos abundantemente todo lo que le pidamos y sin reproche. Esa sabiduría que viene de lo alto, para tomar decisiones, para caminar en nuestra vida mientras estamos de paso en este mundo. Dios nos ayude a buscar esta sabiduría que viene de Dios. Que Dios le bendiga, hermanos, que tengan un lindo domingo, que nos ayude a ser sabios en esta vida. La vida es corta, estamos de paso en este mundo, a tomar decisiones sabias. Dios le bendiga mucho en sus casas, en sus hogares, los cubra en este tiempo de COVID, que cubra sus hogares, sus familias, cubra nuestras vidas, nos ayude a ser prudentes, porque una de las condiciones de ser sabio es ser prudente en el andar, en el caminar. Dios nos ayude a ser sabios mientras estamos de paso en este mundo. Dios le bendiga mucho, un abrazo grande a la distancia a todos la iglesia y a los hermanos de la iglesia Getsemaní.